Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Libra. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Muchísimas gracias por tu apoyo, mi querido Libra. Por eso que te entrego lo que es tu lectura bonus. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Libra. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía con el cuenco de cuarzo. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, corazón. Muy bien, cariño. Mi querido Libra, una de las imágenes que yo he visto es como que hubiera lo que es un campo abierto, hay muchas flores, muchas rosas, cariño, y con aves, Libra. Siento, mi querido Libra, que muchos de ustedes es como que volvieran a empezar, es como que volvieran a nacer. Es como que me dice Richard, a pesar del tormento, a pesar de los problemas, a pesar de mi pasado, tengo un motivo para seguir adelante, Libra. Yo lo que siento, cariño, siento que llega algo en tu vida o posiblemente tú estás empezando otra vez desde cero, pero tienes ganas de continuar para adelante, mi querido Libra. La otra imagen, Libra, es como si hubiera lo que es un río, pero hay mucha neblina, Libra. Te da un poco miedo lo que es el futuro. Te da un poco de miedo, mi querido Libra, cómo va a ser tu vida de aquí a un par de años en el futuro, Libra. Quizá de repente por tu cambio, quizá de repente porque estás empezando desde cero, o porque simplemente, cariño, has terminado lo que es una historia y tienes que volver a empezar otra vez. Pero te preocupa un poco tu futuro. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Me saldrá bien este proyecto? ¿Mi vida va a mejorar? ¿Será la mejor decisión que he tomado? ¿Es un regalo de Dios? ¿O me voy a estancar? Estás pensando, estás reflexionando, Libra. Yo te recomiendo, mi querido Libra, no te comas tanto la cabeza, cariño, y vive tu presente, vive tu alegría. Vive lo que tú en estos momentos, cariño, te entusiasma, porque te noto también entusiasmado, pero de vez en cuando es como que aterrizas y piensas, ¿será lo correcto? ¿Me irá bien, Libra? Yo lo que siento, Libra, que en este año es un año de sorpresas, pero también es un año de cambios para ustedes. Es un año, cariño, de retos. No tengas miedo, Libra. Todo va a ir bien, me dicen. No tengas miedo. Siento, mi querido Libra, que muchos de ustedes también es como que estuvieran empezando una nueva relación. Una nueva historia, Libra. Te da miedo el futuro. Te da miedo cómo va a terminar todo esto. Todo va a ir bien, Libra. Todo va a ir bien.
Vamos a ver, cariño, signos. Vamos a ver signos, mi querido Libra. Vamos a ver. Me sale lo que es un Capricornio. Me sale Sagitario o Acuario. Me sale Piscis o Acuario. Cierras con un Géminis, cariño. Te voy a dar lo que es iniciales, Libra. Vamos a ver. Te voy a dar lo que es iniciales. La letra H, la letra otra vez H, M o W, la letra V. Carta guía, carta consejo con el tarot Z, Libra. Vamos a ver, cariño, carta guía, carta consejo con el tarot Z. Tenemos lo que es la carta de la fuerza, cariño. Si te das cuenta, corazón, aquí representa la cara de un niño. Puede ser hijos también. Debajo, mi querido Libra, hay unos personajes que están avanzando. Pero la cara de esta criatura predomina. Puede ser, cariño, tu niño interno, tu niña interna. Puede ser, cariño, un nuevo comienzo, porque el sol representa también un nuevo comienzo. Muchos de ustedes, cariño, están superando un problema para empezar otra vez desde cero. Vas a empezar un nuevo proyecto, vas a ser madre, vas a ser padre, pero hay miedo, hay temor. Porque la cara, cariño, de esta criatura es como que estuviera asustado, asustada, mi querido Libra. Entonces, recuerda que la carta del sol, cariño, representa al signo de Leo. Representa el fuego, representa la claridad. Me están diciendo, Libra, que este nuevo principio, este nuevo comienzo que tú estás teniendo, va a ir bien. Pero yo te entiendo que tengas tus dudas, tus miedos, tus inseguridades, porque todo cambio, cariño, todo comienzo da miedo, Libra. Pero todo va a ir bien. Vamos a sacar más cartas con el tarot de la New. Vamos a ver, cariño, con el tarot de la New, Libra. Vamos a ver. Me sale la carta de la reina de bastos. Me sale la carta del diablo. Y tenemos la carta, cariño, del 5 de pentáculos. Siento, mi querido Libra, que este sueño, este proyecto, este regalo, esta sorpresa, esto de empezar otra vez desde cero, a ti te entusiasma. Pero estás al costado de una persona que posiblemente, cariño, te hace dudar. A lo mejor de repente puede ser tu pareja, puede ser tu familia, puede ser una persona especial que no cree en ti o que no cree que las cosas van a terminar bien con esta sorpresa, con este regalo, con este matrimonio, con este hijo, con este proyecto, con este trabajo. Como que no cree en ti, Libra. Porque la carta del diablo, cariño, está mirando a la carta de la reina de bastos. Es como que existe una persona que te reta, Libra. Es como que existe una persona que te dice, tú no vas a poder. ¿Por qué quieres intentarlo? ¿Por qué estás contento, contenta? Si tú sabes que esto nos va a traer problemas. Es como que está malogrando, cariño, tu buena vibra, tu buena energía, tu buena onda, Libra. Estás al costado de una persona que no cree en ti. Yo lo que te recomiendo, Libra, tú tienes que luchar por tus sueños, por tus metas, por tus anhelos, Libra. Deja que esta persona ladre y mantente alejado o alejada de esta persona.
La carta, cariño, del 5 de Pentáculos, veo que estás en oración. Estás rezando, estás pidiendo a Dios, al universo, que por favor las cosas cambien. Que por favor esta persona cambie. Que por favor esta persona te apoye, que no te critique. Es como que en estos momentos tú, cariño, te sientes un poco solo, un poco sola, aislado, aislada. Porque la persona que debería estar contigo ahí, apoyándote, es como que te da la espalda, cariño. Voy a sacar más cartas, corazón. Vamos a ver qué me dice. Vamos a ver. Me sale la carta del 7 de espadas, Libra. Por otra parte, mi querido Libra, siento que si tú estás en pareja y una persona, cariño, esa persona no te apoya, yo siento, mi querido Libra, que existe otra persona que basta que tú te comuniques con él o con ella y te va a entender. Es como que me dan a entender, Libra, que estás al costado o estás conviviendo o estás en pareja, cariño, con una persona que no te apoya, con una persona, cariño, que no te escucha. El otro mensaje también, mi querido Libra. Muchos de ustedes quieren que vuelva una persona, Libra. Pero mi querido Libra, ¿esa persona vale la pena que vuelva a tu vida? ¿Esa persona, cariño, te aporta cosas buenas a tu vida? Porque recuerda que sale al costado de la carta del diablo y la carta de la reina de bastos. Me dan a entender, cariño, que tú quieres que vuelva una persona que no se compromete por la relación. Que tú quieres que vuelva una persona, cariño, que lo único que le interesa es la parte pasional. Por eso te pregunto, ¿vale la pena que este hombre o esta mujer vuelva a tu vida? Porque tú, cariño, estás pidiendo un milagro. Tú estás pidiendo que esta persona reaccione, que esta persona se comunique contigo. A ti te da miedo, mi querido Libra, volver a empezar otra vez, darte lo que es una oportunidad con una persona. Quieres que vuelva alguien que no vale la pena. Pero bueno, la última palabra lo tienes tú, cariño. Vamos a ver qué arcángel te acompaña en esta semana. Vamos a ver, Libra, qué arcángel te acompaña en esta semana, Libra. Dice, el arcángel Metratón, escucha, cariño, establece prioridades. Pon el acento en tus prioridades, yo te ayudaré a organizarte y a motivarte, Libra. Si tú, cariño, estás ilusionado, ilusionada por un proyecto, por un sueño, lucha por ese proyecto, por ese sueño, por esa ilusión. El arcángel Metatrón, cariño, te dice, tú no estás sola, tú no estás solo. Pídeme para ayudarte en ese camino. Pídeme para ayudarte en ese proyecto. Entonces, mi querido Libra, adelante con tus sueños, cariño. Adelante con tus metas. Porque siento, mi querido Libra, que tú te sientes como solo, sola. Como que a lo mejor de repente, cariño, tienes tantas cosas que dar, pero te sientes solo, te sientes sola. Tus ángeles, cariño, están gritando que le pidas ayuda para que vengan al rescate, corazón. Vamos a canalizar, cariño, ¿qué me quieren decir? Perdón. El cuenco de cuarzo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra.
A veces te pasa, Libra, en la cual te gustaría que esa persona esté ahí contigo. No todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor, mi querido Libra, tú necesitas que tu madre, tu padre, esté ahí cerca con ustedes. Siento, mi querido Libra, que una persona muy especial no está contigo. Para alguno de ustedes, cariño, puede ser una persona con la cual tú compartiste lo que es una historia. Para otro grupo, mi querido Libra, puede ser de repente un familiar que ya no está en este plano terrenal, pero tú necesitas tenerlo cerca. Es como que me das a entender que solo ellos te entendían, que ellos te daban lo que es la fuerza, que ellos, cariño, tenían esa palabra clave para que tú te recargues de buena vibra, de buena energía. Extrañas a alguien, Libra. Recuerdas a alguien, mi querido Libra. Muy bien. Hay una persona, Libra, o puede ser tú, que tiene molestias en la rodilla. Si tú estás teniendo molestias en la rodilla, te recomiendo que te vayas a ver al médico. No todo tiene que ser brujería, Libra. Ve al médico, cariño. Te recomiendo esto. Todo mal que se pueda tratar a tiempo, cariño, es bueno. Libra. Veo que tienes sueños. Te levantas, cariño, plan de 3 de la mañana, 4 de la mañana, nervioso, sudando, mi querido Libra. Es como que me dice Richard, siento que sueño con alguien, pero no puedo ver su rostro. Me levanto con una tristeza, con una ansiedad. No puedo reconocer quién es esa persona que sueño. Me gustaría recordar y no puedo. O tú sientes, mi querido Libra, que alguien ronda tu habitación, que alguien murmulla, cariño, como que te hablan en la oreja, pero no sabes qué es o quién es, Libra. ¿Alguna vez tú, mi querido Libra, has tenido esa sensación que te has levantado de tu cama, que has ido a la sala, a tu baño, y luego, cariño, es como que te hubieras llevado un susto y has aparecido en tu cama? Eso se llama, tiene un nombre, desplazamiento creo que es, ¿no? Si no me equivoco. Eso pasa mucho. A veces uno no es consciente de esto, pero es una forma, cariño, de ver qué es lo que va a pasar a futuro. Pero tienes que dominar esta técnica, porque se dice que cuando uno sale de su cuerpo, porque muchas veces vemos nuestro cuerpo ahí reposando, descansando, hay un hilo de plata que prácticamente lo tenemos como en nuestra mano o en nuestro dedo, creo. Ese hilo de plata, cariño, te ayuda para que tú vuelvas otra vez. Pero si se rompe ese hilo de plata, corazón, te pierdes, ya no regresas, duermes eternamente. ¿Ya me entiendes, no, Libra? Entonces tienes que saber dominar esto, practicar esto, Libra.
Siento, mi querido Libra, que muchos de ustedes es como que sufres mucho de ansiedad. Veo la imagen de una niña o niño que está lo que es en un rincón con miedo, cariño. Siento, mi querido Libra, que quizá de repente tú has tenido lo que es una infancia un poco difícil, o posiblemente no has tenido la protección de tus padres, o te pasó algo, Libra, en tu infancia. Es como que en estos momentos estuviera gritando las energías que recuperes a tu niño interior. Siento que te faltó el cariño de padre, Libra, o el cariño de madre. Siento como que tú siempre has tenido que defenderte solo o sola. Necesitas a ellos. Hay algo que te pasó, Libra. Hay algo que te marcó. No todo tiene que ser malo. A lo mejor de repente perdiste a alguien muy importante cuando tú eras muy joven. Y esto, cariño, te ha marcado. Esto te tiene mal, te tiene asustado, Libra. Vamos a ver. Hay algo que te marcó de una persona. Es como que esta persona, mi querido Libra, te mintió. O de repente, corazón, tú confiaste mucho en él o en ella y esta persona te mintió. A veces, cada vez que tú recuerdas en este momento ese suceso, cariño, como que te entra nostalgia o te entra ira, Libra. Porque es como que tú de repente entregaste lo mejor. Es como que tú entregaste, cariño, todo tu corazón. Fuiste como un libro abierto para ellos, para ellas. O esta persona te hizo lo que es una promesa y no lo cumplió, Libra. Y tú te sientes engañado, te sientes engañada por esta persona. Y por eso que quizás, Libra, te cuesta volver a rehacer tu vida. Te cuesta creer otra vez en el amor. O estás viviendo con una persona por vivir. Porque hay una desconfianza en ti. Hay algo que te ha marcado, Libra. Hay algo que te cuesta superar. Veo un camino muy largo, muy largo. No logro ver el final. Posiblemente tú, mi querido Libra, extrañas, añoras o recuerdas a una persona que está en la distancia. La comunicación entre ustedes se ha acortado o simplemente no hay comunicación. Esta persona, mi querido Libra, era tu alma gemela o tú sentías que era tu alma gemela. Pero sientes que hay como un bloqueo, como que ellos no dicen nada. Tú quieres saber de alguien. Tú quieres que esta persona se contacte contigo. Tú quieres que esta persona te hable, Libra, pero no sabes nada. No entiendes por qué de la noche a la mañana no te habla, te bloqueó. No entiendes por qué no te saluda, no entiendes por qué no te conversa. Algo ha pasado, cariño. Pero tú lo recuerdas, Libra. Tú lo piensas. Veo, mi querido Libra, como que tú estás en medio de una flor, pero hay muchos arbustos con espinas que te rodean, Libra. ¿Sabes qué siento, Libra, con esto? Y me lo vuelven a recordar.
Si tú tienes un sueño, si tú, cariño, eres feliz con una persona, si tú de repente, cariño, tienes un proyecto, arriésgate. Arriésgate, cariño. Porque siento, mi querido Libra, que muchas personas no creen en ti. Y tú tienes que demostrar a ellos que tú estabas en lo correcto. Hay un grupo de personas, cariño, que hablan mal de ti. Y es por celos. Porque tú eres una persona quizás muy atractivo, muy atractiva, una persona que cae bien a todo el mundo, una persona, cariño, con buena vibra, pero hay una persona que tiene celos de ti. Muchos de ustedes, cariño, lo tienen cerca, especialmente en el trabajo. En el trabajo, cariño, hay una persona que tiene celos de ti. Y muchos de ustedes lo tienen cerca en la familia. Pero si hacemos una escala del 1 al 100, cariño, en el trabajo está el 80% y el 20% en la familia. Libra. Muy bien. Vamos a ver, cariño, qué te dicen las cartas de las manifestaciones. Vamos a ver, corazón, ¿qué te dicen? Dice, a medida que te elevas más alto, arrastras al mundo contigo. Porque no hay límite para los pensamientos positivos que puedes generar, las buenas palabras que puedes pronunciar, a los actos de amabilidad que puedes realizar. No hay límite para lo alto que puedes elevar tus vibraciones. Tus vibraciones positivas se propagan como las ondas que se generan cuando una piedra cae en el agua. Alcanza el planeta y a cada ser viviente que hay en él. Libra. Mi querido Libra, siento, mi querido Libra, que tu energía nutre a los demás. Si tú de repente estás con toda la buena onda, con toda la buena vibra, tu entorno va a ser feliz. Si tú de repente estás negativa, negativo, si tú de repente, cariño, piensas que el mundo está en tu contra, tu entorno va a sufrir. Entonces, para aquellos que tienen familia, para aquellos que quieren a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos, te recomiendo, Libra, que mires adelante con orgullo. Te recomiendo que seas positivo, que seas positiva, porque tu entorno siente tu dolor, tu entorno siente tu amargura, tu tristeza, y les afecta a ellos. Entonces, cariño, tienes que salir adelante por ellos, mi querido Libra. Aunque tú de repente no te hagas notar, ellos sienten cuando tú estás triste, cuando tú estás mal. Vamos a ver, cariño, características, Libra. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver, cariño. Muchos de ustedes, mi querido Libra, están lidiando con personas de elemento fuego, especialmente un Leo. También, cariño, puede ser amigos o de repente con una persona con la cual tienen hijos en común. Esta persona, cariño, puede tener problemas en la visión. Utiliza lentes. La carta del Rey de Bastos. Para muchos de vosotros, mi querido Libra, hay una persona de elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries, con la cual de repente ustedes estaban enojados o estaban lo que es en un conflicto. Siento que las aguas se calman. Uno de ustedes dos, cariño, va a dar lo que es una tregua. Siento que muy pronto se resuelve el problema entre ustedes. Elemento fuego, Leo, Aries, Sagitario. Puede ser una persona de carácter muy fuerte. Ojos claros. Puede tener tatuajes. Si son varones, cabello rapado. Están muy bronceados o bronceadas. ¿Viven algunos de ustedes en una isla o en una costa que es seca? La carta del 8 de espadas, cariño. Una persona de elemento aire o cualquier otro elemento, siento que quiere decirte una verdad. Pero sin embargo, cariño,
hay una persona que lo amenaza o simplemente lo chantajea. Esta persona, cariño, no puede verte a los ojos, su conciencia le puede más. Elemento aire, ya te he dicho, piel blanca, cabello castaño, cabello negro. Lo tienes cerca, siempre coincides con él o con ella. Bendiciones, mi querido Libra. Al margen, cariño, que existan personas que no te quieren, que existan personas que no creen en ti, tú tienes que luchar por tus sueños, tú tienes que luchar por tu vida. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz, Libra. Gracias por tu apoyo.